Hoy, Maurice van Vir, aprendiendo de Holanda para el manejo del recurso hídrico. Maurice van Vir realizó estudios profesionales en la Universidad de Harvard Extension School, en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Valle de Guatemala. Ha sido oficial mayor de Asuntos Económicos de la Política Top Sector Agua y el Cambio Climático en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos y asesor político en la Embajada de Holanda en Colombia, entre otros. Se aproxima nuevamente la ola invernal en Colombia y con ella las inundaciones y desabastecimientos de agua potable. Los riesgos latentes son el resultado, según expertos, de la mala gestión de las cuencas, las actividades económicas que causan deforestación y erosión y, por supuesto, por el fenómeno de cambio climático que cada vez es más intenso y extremo. Para atender estas situaciones, el gobierno de Colombia está trabajando junto al gobierno de Holanda para lograr resultados y avances que ayuden a mitigar los riesgos. Hoy en el Ágora conoceremos de qué se trata esa alianza colombo-holandesa en el tema del agua. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Maurice van Vir, aprendiendo de Holanda para el manejo del recurso hídrico. Muy buenas noches, Maurice, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Muchas gracias. Hay una interesante propuesta para el manejo del recurso hídrico en Colombia. ¿En qué consiste esa propuesta? Pues el gobierno de Holanda, igual con el gobierno de Colombia, se han hecho una alianza por el agua. Esta Alianza por el Agua nació en 2010, podría decir, cuando el presidente Santos llamó a la embajadora de Holanda por las inundaciones que estaban ocurriendo en este momento en el país. Entonces, desde este momento se decidieron construir una alianza para que se transfiera todo el conocimiento de Holanda en manejo hídrico, en manejo de inundaciones, en alertas tempranas, para que el país, Colombia, sea más adaptado y más listo para estos tipos de temas de inundaciones, fenómenos climáticos extremos por el cambio climático que ahora. Pero además, digamos, de la parte técnica, también se está hablando de un manejo integral. Es decir, cuando se habla de integral, ¿qué más incluye esta parte? Ok, pues integral que Holanda ha aprendido y durante ciclos, porque esta no es algo que hemos aprendido los últimos años, es un proceso de mucho tiempo que hemos aprendido. Es que realmente el tema se tiene que ver la cuenca completa. O sea, geográficamente tiene que ser integral en el sentido que realmente, se tiene que ver la cuenca completa, de arriba hasta abajo. También en temática, se tiene que ver integralmente. Se tiene que ver temas sociales, temas hídricos, temas ambientales, temas económicos. Se tiene que tomar en cuenta y poner sobre la mesa. No puede ser que crucen o chocan, no. Se tiene que realmente, integrales y ponerles sobre la mesa y tomar una decisión. Porque si uno hace X, dice, por ejemplo, aquí hay espacio para el agua porque queremos que aquí hay más espacio para que hay menos riesgo de inundaciones, entonces quiere decir que no hay espacio para X actividad económica, pero en otro lugar sí. Y la última parte es el tiempo. O sea, uno no puede pensar solamente en corto plazo. O sea, porque los sistemas naturales son de más largo plazo, y entonces también el manejo hídrico de cuencas en forma integral tiene que ser de largo plazo. Y el tiempo también tiene que ser integral. Pero eso no quiere decir que no tienes que comenzar ya, porque muchas veces se dice a largo plazo y es, bueno, más que mañana. No, es largo plazo, pero comenzando con acciones ya. Bueno, este proceso, digamos, en Colombia, que empezaría, recientemente, porque es nada más desde que empezó el gobierno del presidente Santos, este proceso, ¿cuánto tiempo tomaría y cómo se financia? Pues se financia, primero es, la política de manejo integral es una política colombiana. O sea, el gobierno de Colombia lo adaptó y lo está implementando. Que la Alianza por el Agua entre Colombia y Holanda hace es no más que
pues poner en donde hay necesidad la experiencia holandesa en sentido tecnológico, en sentido de gobernanza, en otros sentidos, pero solamente es complementario, porque o sea, muchas cosas ya hay en el país y mucha capacidad ya hay en el país. Entonces es complementario. ¿Cómo se hace? Pues se financia por los dos gobiernos, se acordada una financiación. En total, entre los dos gobiernos, es 10 millones de euros que se financia hasta 2014. Usted me hablaba de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? De repente es bueno para dar un ejemplo. Yo estaba con una visita junto con las instancias colombianas en La Mojana. Como usted sabe, hay muchos problemas allá, se inunda mucho y pues también la calidad de agua, hay muchos problemas con esto. Estuvimos en una comunidad donde el dique se rompió. Y entonces ahí estaban los expertos holandeses con expertos colombianos hablando con la comunidad. Entonces ellos vieron el dique, preguntaron cosas sobre cómo está construido, cómo está hecho, si está fuerte o no está fuerte, lo vieron con pues, o sea, mirada de experto, pero también preguntaron ¿y quién lo ha construido? ¿Y quién lo monitorea? ¿Y quién lo mantiene? Bueno, ahí no es una cosa técnica, es una cosa de gobernanza. Porque cualquier dique se va a romper, porque finalmente es lodo, o concreto, o arena, pero es algo que se tiene que mantener. Y por ejemplo, ellos dijeron, las campesinas dijeron, desde que nosotros ya no somos responsables, entonces ya no estamos cuidando el dique, porque hay un instituto que tiene que cuidarlo. Esa también es gobernanza. Porque uno en Holanda, por ejemplo, es un trabajo en conjunto en donde el municipio, la comunidad, los campesinos, el ministerio, autoridades hídricas están en conjunto responsables, por ejemplo, para un dique. O sea, eso es un ejemplo muy sencillo de repente, pero esa es gobernanza, que está claro quién hace qué cosa. Y aquí en Colombia, es decir, lo de gobernanza es muy incipiente, es decir, por ejemplo, los manejos de la parte hídrica se han hecho a través de las corporaciones autónomas y de las corporaciones autónomas, pues, es decir, ahí es muy distinto cómo funciona una y cómo funciona la otra. Es decir, esto también está dentro del proyecto que ustedes están asesorando al gobierno colombiano. Sí, porque ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, tenemos un proyecto con Azocar y algunas cooperaciones para implementar la política de la manejo integrado de recursos hídricos. O sea, a través de este proyecto están probando la política, cómo en terreno realmente está, ¿cómo se llama?, funcionando, y la parte de gobernanza es una parte importante de este proyecto. Y pues, o sea, creemos que realmente la gobernanza, porque es un tema muy grande, uno puede decir, esta es la solución, o pongamos una autoridad nacional, o pongamos tal cosa como solución única. Pero realmente, o sea, la secreto es muy sencillo, que hay muchos actores importantes, y eso lo hace complejo de una, y se tiene que organizar con esos actores una visión en común, tareas en comunes, presupuestos, o sea, claras, para que las cosas funcionen. O sea, un plan, un presupuesto en donde todos los actores, o sea, están de acuerdo. Y de repente lo mejor será para probarlo, probar cómo funciona y dar ejemplos, buenos resultados para que el resto del país Un lugar de encuentro, Maurice van Beers, aprendiendo de Holanda para el manejo del recurso hídrico. Vamos a ver lo que piensan algunas expertas en el tema. Expertos de diferentes instituciones y empresas se dieron cita en el Seminario Internacional de Gestión Integral de Inundaciones Urbanas realizado en la ciudad de Cali, en donde se pudo concluir que Colombia tiene todas las herramientas para el manejo del recurso hídrico, pero que falta institucionalidad para llevarlo a cabo. Bueno, Holanda es un caso muy particular porque creo que más del 50% del territorio del país queda bajo el nivel del mar y entonces es vital para el país y para el desarrollo de las actividades económicas y de la vida de las personas. Es muy importante un manejo de los recursos hídricos, manejos de todas las estructuras hidráulicas y todas las medidas no estructurales que Holanda tiene, que sean manejadas bien
para que todo funcione bien, porque si no funciona una compuerta, eso implica consecuencias muy grandes en el sistema hidráulico holandés. El país es que Colombia tiene ya la capacidad técnica y conozco muchos académicos, muchos ingenieros con una fuerte capacidad técnica. Y creo que la aplicación conjunta de medidas estructurales y no estructurales pueden ayudar a controlar el riesgo. En Colombia se están haciendo también muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo en Argentina, implementar estrategias muy diversas que tienen que ver con la educación, con la concientización de la población, con poner en práctica normas de ordenamiento territorial, evitar que el desarrollo siga incrementando los riesgos, es decir, tratar de que la gente cada vez esté más alejada de los lugares que tienen un nivel de riesgo muy alto y fundamentalmente tener la voluntad política de sostener estos procesos de gestión de riesgos que están comenzando. Bueno, Maurice, dicen estas personas, estas señoras, que uno de los problemas es la parte educativa, la educación de la comunidad. También, claro, es parte de la gobernanza, pero también es parte de lo social. ¿Usted qué opina de esta educación? ¿En qué va en Colombia? Es decir, estamos muy atrasados, somos muy individualistas. ¿En qué estamos? Pues, primero, yo creo que es un tema importante porque, pues, sin la que la comunidad está, ¿cómo se llama?, cooperando con el tema de gestión, o sea, no va a tener mucho éxito. Si la comunidad no entiende por qué no se puede vivir en las rondas de los ríos, pues es muy difícil para lograr que las normas de mantenerlos limpios o libres se puede mantener. Entonces, primero es que es muy importante que se hace eso con las comunidades. Segundo es que yo creo en general es todavía incipiente que en todos los diferentes sectores de la sociedad está claro cómo funcionan las cuencas, el agua, por qué algunas cosas son importantes, medidas son importantes y otras no. O sea, en ese sentido, el ejercicio de, por ejemplo, hacer un plan de manejo, una POMCA, sigue siendo algo muy técnico y no va más allá. Y va a ser un tema de los técnicos, mientras tiene que ser un tema política en el buen sentido de la palabra, tiene que ser un tema de la comunidad, de la sociedad en conjunto. Por ejemplo, en Holanda, el tema de cambio climático, o sea, Holanda va a sufrir ahora y en el futuro mucho más aguas altas, un mar alta, entonces, y está más poblado, entonces tiene que tomar medidas. Entonces, estas medidas, o sea, no hay mucha discusión sobre qué medidas, pero que hay medidas, todos están de acuerdo. Y se hace una discusión muy amplia y después se decide. Entonces, y también el programa, el presupuesto, los objetivos, las actividades, todas las instituciones lo tienen como muy reservadas y no se puede tocar. O sea, no es que cambia el alcalde o cambia el gobernador, que se cambia también las prioridades y se dice, bueno, ahora no hacemos mantenimiento al dique. No, eso no es posible. ¿Eso es por qué? Porque la importancia del tema hídrico, por seguridad, por calidad de vida, por toda la sociedad está clara. Entonces, si se habla de educación, no es solo educación a la comunidad, es la educación, pues, mucho más amplia. Claro, pero cuando uno, por ejemplo, habla de comunidad, siempre tiene la tendencia a pensar que la gente pobre. Es decir, a veces, por ejemplo, lo más complicado es manejar la industria. Algunas industrias son muy extractivas y son muy duras en el agua. Es decir, y además son los grandes contribuyentes en impuestos y toda esta cosa. Entonces, hay allí nuevamente un problema de gobernanza. Por ejemplo, en el Valle del Cauca hay que tratar un problema que tiene que ver, por ejemplo, con la industria de la caña. ¿Cómo ve usted este problema de gobernanza con los ingenios, por ejemplo?
Pues yo creo que lo más importante es que las diferentes intereses deberían estar sobre la mesa, ¿sí? O sea, se tiene que poner sobre la mesa y base de información muy clara qué pasa si, por ejemplo, los azucareros necesitan tanto agua, qué es la consecuencia, claridad sobre la oferta, claridad sobre la demanda. Esto quiere decir, por ejemplo, que una ciudad va a tener menos agua potable. Candelaria, por ejemplo. Por ejemplo, o que, por ejemplo, otros sectores van a tener menos agua. Bueno, ahí es importante para tener estas consecuencias muy claras sobre la mesa. Otra es, un principio en Holanda es que quien paga, o sea, paga a contribuir a la política de agua, puede hablar entre la discusión. Y la otra es que quien poluciona también paga. Entonces, el uso del agua, por ejemplo, entonces en ese sentido tiene que tener un precio. Si los azucareros, me pueden imaginar, necesitan mucho agua para su producción, entonces también tiene que poner más recursos sobre la mesa para que se organiza y para el control y para que no se limpia después, etcétera, etcétera. Claro. Pero lo más importante creo es que, y eso es muy difícil, porque hay un sector tan poderoso, con muchos intereses y también mucha importancia económica, también para la población mismo, porque es trabajo y desarrollo. Es muy difícil para poner las discusiones ahí, porque de repente hay temas que chocan. Muy álgidos, hay temas muy álgidos y efectivamente son sectores que contribuyen muchísimo a la economía y enseñarles a que acepten, digamos, algunas cosas que de pronto van a aumentar sus costos. Sí. En Holanda, por ejemplo, o sea, ha pasado y pasa lo mismo. O sea, hay algunos sectores económicos que dicen queremos tal cosa. Muy sencillamente se puede decir los campesinos, o sea, los que tienen el ganado, a ellos les interesa un nivel de agua en el polder que es pues, X. Pero para la ciudad, ellos necesitan un nivel de agua mucho más baja. Entonces, estos tipos de intereses contrastantes siempre lo hay. Que finalmente se aprende, y eso también es algo que se tiene que mostrar, porque de entrada uno no lo cree, pero o sea, se muestra que, y para todos es así, que cuando se concierta, el resultado es mejor para todos. ¿Por qué? Porque finalmente las industrias dicen, queremos que haya después de una discusión que puede ser fuerte y ágil y todo esto, que haya una decisión y que se mantiene la decisión y que se controla y que se discute y también se evalúa la decisión o la política que sale de ahí, pero todos sabemos qué está pasando y todo está pues bien ordenado y más efectivo. Esta también conviene a los sectores económicos. En Holanda ya piden los sectores económicos, dice, bueno, discutimos, regulamos y después sabemos nosotros qué es la situación, también es buena para las inversiones, para que sabemos qué va a pasar. Y esa concertación tiene que venir, me imagino, del sector público, es decir, tiene que ser liderada por el sector público con una voluntad política. ¿Usted ve que en Colombia sí hay esa voluntad política? Pues yo veo la voluntad porque, como yo lo estaba diciendo, yo veo que el tema de cuencas y de manejo hídrico está muy alto en la agenda. O sea, hay esta conciencia que se debería decir en esta forma. Y esta forma también quiere decir los consejos de agua, que son el espacio para hacer esto, son un instrumento. Pero bueno, de esta a la práctica, yo creo que hay un camino por correr todavía. Y, por ejemplo, que se puede ver es que en los temas de macrocuencas como la Magdalena, que es sumamente importante para el país, pues eso es como una prueba en donde se puede ver que, bueno, o sea, si la parte política, los políticos, pueden liderar ese tipo de discusiones. Entonces se va a hacer un proyecto piloto, digamos, en el Magdalena, es decir, de allí vamos a evaluar si efectivamente somos capaces como país de llevar esto a cabo. Pues no estoy diciendo que ahí se va a mostrar, pero es un ejemplo en donde se va a ver, o sea, qué éxito, cómo les va al país en ese tipo de discusiones. Holanda está financiando la parte de hacer una planeación estratégica y lo vamos a poner como nuestros expertos, como del gobierno mismo de Holanda, porque ellos tienen experiencia, lo han hecho una vez y lo van a contar sus experiencias para que
aquí también en Colombia se tiene este tipo de orientación como pues hace esos procesos muy complejos. Pero lo otro es que yo creo que es muy importante para que los políticos, la gente que está en la política, porque no es un tema fácil, es muy difícil. Porque ¿qué uno va a ganar si se va a gastar en una discusión muy difícil? Para un político, o sea, es más fácil para hacer algo que tiene un resultado más seguro y más corto plazo que hacer algo tan complicado. Entonces también es como que mostrando de repente en experiencias locales, y yo creo que Valle, Cali, es un muy buen territorio porque aquí hay algunas instituciones muy fuertes, muy reconocidos, para que se muestre que este puede dar unos muy buenos resultados que también para políticos es muy interesante para mostrar. Muy interesante que ojalá pues el departamento del Valle del Cauca, como la ciudad de Cali, que efectivamente es que tenemos un recurso hídrico muy importante en el departamento y que podamos llegar al manejo de este recurso hídrico. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, Maurice Van Beers aprendiendo de Holanda para el manejo del recurso hídrico. Maurice, pues ya prácticamente se nos acaba el tiempo, pero usted es una persona de muchos talentos, usted es un académico de Harvard, también es una persona, un enamorado del desarrollo sostenible y además ha sido guía turístico. ¿Cómo combina usted todos estos talentos? Pues, ¿cómo se combinan los talentos? Pues, no sé si tengo tantos talentos, es más como pasiones que uno tiene. Y de repente se puede decir que hay algunos vínculos entre estas experiencias, que es primero es que la naturaleza es viajar y es trabajar con gente. Bueno, Maurice, ¿qué le diría usted a la comunidad vallecaucana sobre este tema tan importante que hemos tocado hoy? Bueno, que me gustaría decir es que la Valle de Cauca tiene un lugar muy especial en esta alianza por el agua con Colombia. También la historia con Holanda en el tema hídrico es muy larga y muy rico. Aquí hay mucha gente que han hecho pues una trayectoria con Holanda y hay muchos holandeses que han hecho una trayectoria aquí en la Valle de Cauca y creemos que la Valle de Cauca realmente puede ser un ejemplo para el resto del país en esta cooperación con Holanda, mostrando juntos excelencia y buenas prácticas en el tema hídrico. Seguro que sí. Y aquí pues también valga la pena la cuña, tenemos a Sinara. Muchísimas gracias, Maurice, y pues muy buenas noches a usted. Bueno, muchas gracias. Y a usted muy buenas noches.